Dios es un Dios bueno, y qué grande que podamos alabarle, que podamos agradecerle todo lo que Él hace. Y vamos a ir a la palabra del Señor hoy, antes de tomar la Santa Cena. Hoy, hermanos, hoy vamos a tener como digo, hemos cubierto un trimestre y tendremos, hoy es el último domingo en el que vamos a estar hablando acerca del libro de Job. Espero que haya sido de ayuda y de bendición esta meditación para todos, para cada uno de nosotros. El tiempo pasa y no volveremos a esto, pero seguiremos con otras cosas y seguiremos hablando en el marco de nuestra idea y nuestro lema en este año, que no estamos solos, que el Señor está con nosotros. No solo en nuestra angustia, sino que vamos a ver que en muchas otras cosas Dios está con nosotros siempre. Y tenemos una gran comisión que cumplir y en ella tampoco estamos solos. Pero hoy resolvemos y recogemos un poco toda la enseñanza que hemos podido adquirir durante estos días. Y hoy, que es el primer culto de mes y de Santa Cena, pues es un momento de resumir estas cosas que quizá hemos hablado en otro momento y a lo largo de todos estos 3 meses, hablando acerca del libro de Job. ¿Qué cosas podemos aprender y cuál es la aportación de esta enseñanza, de este libro de Job para todos nosotros, como hijos de Dios, como cristianos o como personas que se acercan a Dios y que le buscan? ¿Qué nos aporta esta enseñanza? Y lo he titulado Todos somos Job. Todos somos Job. Y espero que nos ayude a resumir y a recolectar de todo esto que hemos escuchado y aprendido en esta mañana también. Después de esto ya nos metemos en la época de la Semana Santa. El próximo domingo es el Domingo de Ramos, después viene la Semana Santa. Apúntate, acuérdate de eso. Pero hoy cerramos así este libro y hablamos de la contribución del libro. Y la contribución principal para mí es esta gran pregunta: ¿cómo se puede creer en un Dios bueno que permite todo este sufrimiento de los inocentes, sobre todo cuando tiene un final no feliz, no tan feliz como el libro de Job? Al final, Job tuvo un final feliz, pero ¿qué pasa cuando no hay un final feliz? ¿Qué pasa con el COVID, con gente que hemos perdido con el COVID, personas que han acabado mal? ¿Qué pasa con Ucrania, con gente que pierde absolutamente todo y el final no es tan bonito como el final del libro de Job? ¿Cómo se justifica un Dios bueno a la vista de todo esto? ¿Se puede defender la idea de un Dios bueno a la vista del sufrimiento de los inocentes? Y solamente podemos plantearnos esta pregunta y no podemos mirar hacia otro lado. Pero solo nos lo podemos plantear si analizamos bien el sufrimiento de Job y lo que hemos visto en el libro de Job. Es una pregunta actual. Es una pregunta moderna, es una pregunta del último tiempo. Ya hace siglos, en el siglo VI, V antes de Cristo, ya surgía, pero como gotas, era una pregunta medio prohibida. Después ya en la Edad Moderna es algo mucho más normal, mucho más habitual, algo que se ha instalado en la sociedad, sobre todo en la sociedad de Occidente, la sociedad desarrollada, desde el siglo XVII en adelante, y sobre todo a raíz del gran terremoto que hubo en Lisboa en el siglo XVII, con mucha gente muerta, surgió. Muchos sitúan ahí el comienzo del ateísmo moderno, el pensamiento ateo, una palabra que viene del griego, ateo, sin Dios o antidios. Y en toda la Edad Moderna, en todos los siglos posteriores y hasta ahora, en el siglo XX, con la Segunda Guerra Mundial, la pregunta está ahí: ¿cómo poder creer en Dios con todo el sufrimiento? La base del ateísmo está ahí. La justificación del ateísmo está en el sufrimiento de los inocentes. Esa es la justificación. Y el libro de Job nos trae esto. Por eso es un libro incómodo, porque en la antigüedad ni siquiera estaba permitida esa pregunta o ese pensamiento. Por eso fue incómodo meterlo ahí. Pero nos llega y hacemos bien en mirarlo y en tratar de responder a ello. Es una gran contribución este libro, para nosotros, para los creyentes, para aquellos, decía al principio, que se acercan a Dios, y para nosotros que tratamos de defender o de presentar a Dios ante una sociedad que le busca. Por lo tanto, vamos a leer hoy una parte final del libro, unos versículos brevemente, y quisiera simplemente concluir con cuatro conclusiones o 4
puntos que me parece que son 4 aportaciones importantes que el libro de Job nos deja, y con esto cerraríamos este ciclo o esta serie. Me gustaría que pudiéramos leer y ver aquí estos puntos. Vamos a leer del último capítulo de Job, en el capítulo 42. Vamos a ponernos en pie, por favor, y leemos estos versículos, estos 3 versículos, 7, 8 y 9. Y es importante recalcar estos puntos. Leemos en Job 42, dice así: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, el domingo pasado hablamos de la respuesta de Dios, después de estas palabras, Jehová dijo a Elifaz. ¿Recordamos quién era Elifaz? Elifaz era uno de los amigos. Elifaz temanita. Dios ahora habla a Elifaz y le dice: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad subita y Zofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Amén. Señor, gracias por tu preciosa palabra. En esta mañana pedimos que tú la unjas también. Unge mis labios, te pido, y unge nuestros oídos, te pido también, nuestros corazones, para recibir tu palabra, Señor, y tu enseñanza en esta mañana, que nos ayude, que nos sirva, Señor, que nos despierte, que nos ayude a entender y a resumir la aportación de este libro para nosotros como creyentes, como hijos tuyos en medio de una sociedad muy anticristiana. Que nos ayude también a todos aquellos que nos acercamos a ti por primera vez y queremos conocerte, Señor, y traerte en nuestras vidas. Todos aquellos que nos sentimos como Job, gracias porque este mensaje es para nosotros también. Y la aportación de este libro que está en el canon por la inspiración de tu Espíritu Santo es para nosotros también. Y así te pido que la bendigas en nuestros corazones en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tomemos asiento, hermanos. Meditamos brevemente en la palabra del Señor y después vamos a la Santa Cena. Creo que el libro de Job nos proporciona algunas cosas, aportaciones para este tiempo. Yo quiero recalcar 4. Es sorprendente lo que Dios dice en esto que hemos leído, especialmente recordando las palabras de Job. Vosotros, le dice a los amigos, no habéis hablado de mí rectamente, como mi siervo Job. Y eso es chocante porque Santiago, por ejemplo, habla de Job, lo hemos leído, y habla de la paciencia de Job. Pero no menciona nada de la parte de la poesía que hemos dicho, ese Job que se queja, ese Job que reta a Dios, ese Job que maldice el día en que nació, ese Job que trae todas estas palabras. Y Dios, que conoce todas las palabras de Job y conoce las palabras de los amigos, les dice, no habéis hablado rectamente de mí, como mi siervo Job, que sí ha hablado rectamente de mí. Por lo tanto, no podemos ignorar esta parte, la parte poética y lo que Dios dice al final, la conclusión del libro. Y quiero presentar estos 4 aportaciones. 2 de ellas son renuncias que somos llamados a hacer al leer este libro, y las 2 siguientes son afirmaciones que son más positivas y terminamos con ellas. Pero 4 cosas que me parece importante que el libro nos deja. Comienzo con estas 2 renuncias. La primera renuncia es tienes que renunciar, tenemos que renunciar a una visión absolutista de la siembra y de la siega. A mí me gustan las frases cortas, no me gustan tan largas, pero no he encontrado otra manera de decir esto. Renunciar, primera renuncia que nos enseña el libro de Job, renunciar a una cosmovisión absolutista de la ley de la siembra y de la siega. Y antes de desconectar o calificarme como hereje o como falso maestro, escúchame hasta el final y déjame que te explique esto. Normalmente sacamos conclusiones, las personas y los hijos de Dios sacamos conclusiones casi siempre basándonos y basadas en la ley de la siembra y de la siega. Fue lo que hicieron los amigos de Job, es lo que hacían los judíos, es lo que habían aprendido. Y el concepto es correcto, porque la Biblia lo enseña así. En el Deuteronomio
Se habla claramente de la ley de la siembra y la cosecha. Si haces bien, cosecharás el bien. Si haces mal, cosecharás el mal. Y esto está presente en la palabra de Dios y es real, es un principio y es auténtico. Y es muy importante que tengamos esto claro, sobre todo en una sociedad en la que se cuestiona absolutamente todo. Es importante que nosotros tengamos claros los principios de Dios, más en estos tiempos en que todo es relativo y en que nada hay absoluto. Ahora, algo que aporta el libro de Job es esto, que tenemos que aprender a diferenciar entre lo que es un principio de Dios, una ley, y lo que es un absoluto, que funciona siempre, constantemente, siempre, pase lo que pase. Así que diferenciemos esto. Según la Biblia, nuestras acciones tienen consecuencias. Según la Biblia, todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Y es un todo. De hecho, en la Biblia, un acto, una acción de una persona casi nunca se considera finalizada hasta que no se cosecha la consecuencia del acto. Las historias en la Biblia constantemente, José vendido por sus hermanos, no es una historia aislada, no termina la historia hasta que no se cosecha toda la consecuencia de todo lo que ha pasado. Es una realidad y esto es decisivo. Es decisivo que nosotros seamos capaces de entender esto. Porque ahí nace el concepto de responsabilidad. Somos responsables por las cosas que hacemos. Esto es importante, como digo, y más en un tiempo en el que nadie quiere tomar responsabilidad por las cosas que ha hecho. Nadie quiere ser responsable, pero hasta el día de hoy la ética y la moral se basa en que una persona se hace responsable de las consecuencias de sus actos. Esa es la auténtica libertad. Soy libre porque hago lo que decido hacer y asumo las consecuencias. Asumo las consecuencias de lo que hago. Eso es ser moralmente y éticamente correcto. No trato de salir de rositas, o irme de rositas, o salir como si no hubiera pasado nada, o echarle la culpa a otro y quedarme yo impune cuando he sido yo quien ha cometido esto. No es lo que sucede a nuestro alrededor, tiene que ver con nosotros porque es consecuencia de nuestras actuaciones. Y esto es algo que es vital que lo entendamos. El milagro del cristianismo es que las consecuencias de mis actos las pagó otro. Ese es el milagro del cristianismo. Que Jesús pagó por mí, pero eso es una excepción. Por eso es una buena noticia, por eso el Evangelio es buena noticia. Porque la buena noticia es que no tienes que pagar tú las consecuencias de tus actos pecaminosos, lo pagó Cristo en la cruz por ti. Ese es el milagro del cristianismo, eso es lo que predicamos. Pero la ley de la siembra y la cosecha es así. Dios lo ha hecho así. Podía haberlo hecho de otra manera, podría haber creado un mundo de átomos independientes que ni siquiera tuvieran nada que ver entre sí, pero no, están ligados, así es la vida. Si no, no sería la vida que conocemos. Así es, pertenece a la vida, es la realidad de causa-efecto. Pablo dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y los cristianos creemos en un Dios que ya no es solamente que es un Dios que castiga, simplemente creemos en un Dios que ha creado un universo y un ecosistema en el que existe la causa y el efecto. Y lo que haces tiene unas consecuencias. Y si siembras melones, vas a recoger melones. Es así de natural. Lo que no puedes hacer es sembrar manzanas y esperar que salgan naranjas. No es lógico. Y el amor de Dios no cambia eso. Puedes estar muy en el amor de Dios, pero el amor de Dios no va a cambiar la realidad de que siembras una cosa y recoges lo mismo. Dice el refrán, el que siembra vientos, segará tempestades. La versión de Pablo en Gálatas, en el capítulo 6, es esta, ¿no? También, el que siembra para la carne, cosechará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Esa es la realidad. O cuando Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, la idea es la misma, es exactamente lo mismo. El refranero español igual, ¿no? Decimos nosotros, no le podemos pedir peras al olmo. Pues es así, es lo lógico. Y si eres cristiano, y si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, más vale que entiendas esta realidad. La Biblia está llena de esto. La palabra dice, bienaventurados los misericordiosos, ¿por qué? Porque alcanzarán misericordia. Con la misma medida que mides, serás medido. No juzguéis y no seréis juzgados. El que me confesare delante de los hombres,
Yo le confesaré delante de mi Padre. Si comes del árbol morirás. O sea, ya no es una cuestión de... Es una consecuencia directa. Esto es una realidad constante y es lo que vemos. Es auténtico, es así. Sin embargo, el libro de Job lo que nos enseña es lo siguiente. Es que aunque esto es un principio, no es un absoluto. No siempre todo lo que ves es consecuencia directa de que lo que ves tú ha provocado que esto sea así. No es exactamente, no todo funciona exactamente siempre y en todo momento bajo este principio. Por eso esta es la primera renuncia que nos enseña el libro de Job. Tienes que renunciar a una cosmovisión basada totalmente en esto, porque fallarás. Porque es lo que les pasó a los discípulos, por ejemplo, cuando ven al ciego y le ven ciego y dicen, ¿quién ha pecado? ¿Este o sus padres? Pues no, es para que las obras de Dios se manifiesten en él. O cuando muere Lázaro ha muerto y dice Jesús, Lázaro está enfermo y él dice, esta enfermedad no es para muerte y aunque él muere, Jesús lo resucita. Y dice, no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Así se equivocaron los amigos de Job. Porque el argumento principal de los amigos de Job es todo el tiempo, tú estás así y esto te ha pasado porque has hecho algo malo. Y entonces justifican a Dios y de entrada tienen razón, pero fallan estrepitosamente porque tienen esa visión de que la situación de Job solamente es explicable si ha hecho algo malo. Y tienes que renunciar a esa cosmovisión. Tienes que renunciar a esa cosmovisión absolutista del principio de la siembra y de la siega, porque sería terrorífico. No puedes hacer eso. Y si insistes en eso, te encabezonarás y fallarás. No puedes recibir a una familia que viene de Ucrania refugiándose con el discurso o con la idea de convencerles de que lo que les ha pasado es porque han cometido algo malo. ¿No lo ves que no es así? Mira a Dios mismo. ¿Cómo contesta Dios a Job? Job está reivindicando delante de Dios que él no ha hecho nada malo, o por lo menos no tan malo en comparación con otros como para sufrir una calamidad tan grande en comparación con lo que sufren otros. De hecho, él podría hablar de otros que han hecho cosas iguales o peores que él y no están sufriendo lo que él sufre. Y él, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué a mí? Si yo doy mis diezmos, yo hago las cosas bien, ¿por qué? Y Dios le responde, y lo vimos el domingo pasado cómo Dios le responde. ¿Has visto cómo Dios le responde? Es como si le dijera, sí, tienes razón. No te estoy culpando de nada. Tienes razón en lo que dices. Lo que pasa es que hay cosas que no tienen una explicación desde ahí. Hay cosas que no se explican con el principio de la siembra y de la siega. ¿Cuál es la respuesta de Job? De Dios a Job. No, Dios le habla de otro tipo de cosas. Le habla de todo lo que él no puede comprender. Por lo tanto, Dios le está diciendo, sí, está bien, no has hecho nada malo, pero es que la pregunta es otra. Deberías estar haciendo otra pregunta. Entonces, el principio de la siembra y de la siega, ¿cuándo hay que aplicarlo? Te lo voy a decir, el principio de la siembra y de la siega lo tenemos que aplicar en la moral, en el cumplimiento de lo que Jesús nos dice, en hacer lo que el Maestro nos ha encomendado, en la ética, en tomar decisiones. Esto es muy bueno porque afila nuestro sentimiento de responsabilidad. Si hago esto, ¿qué cosecha tendré? Si yo hago o actúo de esta manera, ¿qué pasará o qué no pasará? ¿Qué cosas buenas o malas? Esto afila nuestro sentimiento de responsabilidad y es buenísimo. La ley de la siembra y la siega, la ley de la siembra y la cosecha, tenemos que aplicarla hacia el futuro, pero nunca hacia el pasado, nunca hacia atrás, nunca en plan, ¿qué habrá hecho? ¿O quién tiene la culpa de esto? Y empezar a hurgar. No, porque no estamos autorizados a hacer eso. Los amigos de Job tratan de hacerlo y Dios se lo reprocha. Quédate con esto. La ley de la siembra y de la siega tú tienes que aplicarla hacia el futuro, pero no lo hagas hacia el pasado, porque no es así como Dios nos invita a hacerlo y como lo aprendemos aquí del libro de Job. Así que al tratar de acercarnos a otras personas,
Nos equivocaremos como los amigos de Job y no llegaremos a ellos nunca de esta manera. No seremos de ayuda. En lugar de ser luz, seremos sombra. Nos acercaremos de una forma rara, no como Dios quiere que lo hagamos. ¿Qué decir de los que manipulan la ley de la siembra y la siega hacia el tema económico? Si quieres tener 2 millones de euros, da ahora el diezmo en anticipado de lo que no tienes. ¡Qué vergüenza! Esto es lo que a predicadores como a mí nos supone un escollo importantísimo al hablar de la ofrenda y de los diezmos, que es algo sagrado, santo, bíblico, de Dios. Es simplemente una forma de demostrar cuáles son nuestras prioridades. Lo que hacemos con nuestro dinero muestra nuestras prioridades. Y si ponemos a Dios en el primer lugar, es una forma de adoración, que es un principio, un propósito que como hijos de Dios tenemos, adorarle a Él y ponerle en el primer lugar. Pero cuesta hablar de esto porque ha habido tanto abuso en el sentido de la siembra y la cosecha llevado hacia un lugar en el que no es. Por eso esta es la primera renuncia. El principio es real de la siembra y de la siega y debemos conocerlo y debemos aplicarlo, porque si no renunciamos a la responsabilidad del ser humano. Pero renuncia a una cosmovisión basada únicamente en esto, porque no es así. Y eso nos lo enseña el libro de Job. Por lo tanto, de todo lo que hemos aprendido en este trimestre, quédate con esto: renuncia a una cosmovisión, una aplicación absolutista en todo de la ley de la siembra y de la siega. Sé prudente. Cuanto menos juzgues, mejor. Yo lo digo, cuanto más mayor me hago, menos juzgo, y más lloro, y menos hablo, y menos sé. Segunda renuncia. Segundo punto que aprendo del libro de Job y quisiera dejar en esta mañana antes de ir a la mesa del Señor. Segunda renuncia. Tienes que renunciar a poseer el conocimiento y respuesta para todo. El libro de Job nos enseña esto. Y esto es algo que tenemos que aprender. Escúchame, tienes que renunciar a tener respuestas para todo, a esa fiebre de saberlo todo, que queremos saber, que queremos conocer. Tienes que renunciar. No existe. No existe, al menos en este mundo, no existe. Nadie tiene la respuesta para todo. Deja de perder el tiempo en esto. En esta semana hablaba con alguien y le decía, este tema en concreto, he renunciado. Creo que se va a arreglar en el otro mundo. En el otro mundo tengo esperanzas de que lo vea distinto, pero en este mundo no tengo. Renuncio. No sé responder a esto. Renunciar a tener todas las respuestas. Fíjate la respuesta que Dios le da a Job. ¿Qué le dice de todo lo que él le pregunta? Primero le habla de lo inalcanzable, los fundamentos de la tierra, el clima, el mar. Y luego le habla de todo lo salvaje, de todo el caos, de todo lo anárquico, el desierto, los animales. Todo lo que él no puede controlar, no lo puede cambiar, no lo alcanza ni lo abarca en su pensamiento. Ya no tiene sentido para la civilización. O sea que Job no consigue que Dios le explique nada de lo que él pretende saber, sino que traiga a la escena las cosas que no puede abarcar. Significa que Dios a los hombres y a las mujeres nos pone fronteras, pero muy claras a nuestro entendimiento. Nos pone límites. Renuncia a saberlo todo, ni siquiera a querer saberlo todo. En esta semana escuchaba a un científico, amigo, doctor, en no sé qué, y decía que solamente podemos abarcar de la materia. En cuanto a la materia, decía él, solo conocemos entre el 4 y el 5% de la materia. O sea, aparte de la materia negra, que no sé lo que es, aparte de la antimateria, que tampoco sé lo que es, o sea, de la materia conocida por métodos científicos y matemáticos, decía él, solamente podemos descifrar un 5% de la materia. Pero no es que en 20 años podremos descifrar mucho más. No. Es que es un límite, es que no abarcamos para más. La capacidad humana no da para más, es un límite. Y cuando abren una puerta y creen que han llegado a un 6%, se les abre una magnitud impresionante de preguntas más que aumenta el porcentaje y estamos todavía en el 4%. Y no pasaremos nunca.
Renuncia, por favor, a saberlo todo, porque está fuera de nuestro alcance. Es una frontera, es un límite y no trates de tener respuestas para todo, porque no sabes la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. Y esto no es una debilidad. Es que Dios lo ha hecho así. Y le gusta. Como el asno montés. Como el avestruz. O sea, dime, de verdad, el avestruz, dice Jehová, ¿recuerdas cómo le dice a Job? Que corre, se burla del caballo y luego pone los huevos y los deja ahí para que cualquiera los pisotee. Dices tú, pues vaya un pájaro. Pues dice el Señor, no, es que lo he hecho yo. Así, me gusta y me gozo en él. Lo he hecho así, es el avestruz. Bien hecho. Y dice Jesús, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Y no cae ni uno de ellos a tierra sin que el Padre Celestial lo sepa. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. ¿No os hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿No crees tú que si al Señor le encanta el asno montés, no le encantas tú? ¿Tú crees que es una debilidad? Ay, es que yo no sé. ¿Tú crees que es una debilidad que haya límites a tu conocimiento? Es así. Dios lo ha hecho así. Gózate en ello. Eres lo que eres. Somos como somos. Renuncia a saberlo todo. Hermanos, me da tanta alegría. Yo antes, os lo confieso, yo pensaba que esto que estoy diciendo, es muy poco espiritual. ¿Cómo no vas a saber lo que significan las 7 trompetas del Apocalipsis? Pues yo hoy me gozo de verdad en decir que no lo sé. Y que hay un montón de cosas más que no sé. Y hay un montón que no sabes tú. Y que no las sabes de mí. Y mejor que no las sepas. Porque te daría vergüenza ajena. Límites. Renuncia a saberlo todo. Es más, esto no lo grabéis, no se lo digáis a nadie, lo digo en privado, a cada uno de vosotros. Desconfía de quien te venga aparentando que lo sabe todo. Desconfía, porque probablemente sabe menos que tú. Y cuando te dicen, sobre todo los españoles, cuando te dicen, mira, esto sí que te lo puedo asegurar, ahí ya échate a temblar, porque lo que te va a decir no tiene ni idea. Seguramente lo ha oído o lo ha leído por ahí, pero no te sabe ni citar de quién es. Lo ha leído y lo ha incorporado a su repertorio para impresionar. Y cuando verdaderamente esto nos deja abierto el camino a la fe, cuando verdaderamente reconocemos que no lo sabemos todo y que Él sí lo sabe todo, es entonces y solo entonces cuando lo estamos haciendo bien. Y cuando estamos en el camino correcto. En el libro de Job no hay respuesta para todo. Simplemente Dios nos anima a activar nuestra fe. Y ante todos los porqués sale el Señor diciéndote dónde estabas tú. Es fantástico esto. Es fantástico porque en esta renuncia nos convertimos en personas mucho más abiertas para su grandeza, para un encuentro con Él. Ok, 2 renuncias y termino con 2 afirmaciones que nos deja el libro de Job también, 2 enseñanzas. La primera de ellas es que Dios se pone, siempre, inevitablemente, Dios se pone del lado del sufriente. Dios está del lado del que sufre, siempre. Y vivimos un mundo en el que necesitamos armarnos de este pensamiento. Dios se pone al lado del que sufre. Las quejas de Job son reconocidas por Dios. Dios consuela a Job, no a sus amigos. Y esto tiene que darte que pensar, aun sabiendo que son teólogos que tienen gran razón en lo que dicen, Dios se pone del lado de Job. Igual que si ponemos al hombre y al asno montés, se pone del lado del asno montés y dice que le gusta mucho cómo nos estropea las veredas. Porque lo ha hecho él así. Dios se pone del lado del sufriente. Las quejas de Job son reconocidas. De hecho, cuando Dios habla a los amigos, les dice: Job ha hablado bien de mí. Vosotros no. Dios lo acepta
acepta y queda clara la conclusión teológica del libro y lo que aporta. Vaya un final para el libro. Vaya un final. Job ha hablado bien de mí. No podemos pasar esto por alto. Que Dios diga estas palabras. Lo que ha dicho Job, su queja, su duelo, su reivindicación, Dios lo escucha, Dios lo recibe. Y esto tiene que ver con lo que decíamos en una de nuestras reuniones, en uno de nuestros estudios acerca de Job. Díselo todo, tráeselo al Señor, porque lo maravilloso de esta queja, lo maravilloso de este punto en el que Dios se pone del lado del sufriente, tiene que ver con que Dios lo recibe, lo escucha y lo transforma. El gran error de decir, no, Dios me ama como soy, asno de mí, me ama como soy, por lo tanto, ¿para qué voy a cambiar? No, cariño, Dios te ama tanto que te recibe como eres y cuando vienes a Él te transforma, te cambia el chip de una manera que no terminas siendo el mismo. Por eso el gran error de pensar que para evangelizar tenemos que tener todas las respuestas. Yo no puedo evangelizar porque me van a venir con unas preguntas que no voy a saber responder. Yo tampoco. No necesitas saberlo todo para evangelizar y cumplir la gran comisión. Hemos sido comisionados y no se nos ha dado una clase magistral para que sepamos responder las 1001 preguntas que el mundo hace. No sabemos todo. Pero es que tú no necesitas responder al sufriente. Tú necesitas ponerte al lado del sufriente y llevarlo a un encuentro con el Rey. ¿Sabes tú lo que es un encuentro con el Rey? Esto es lo segundo que nos enseña esta parte. No estamos autorizados, no tenemos derecho ni permiso de abordar a nadie que haya sufrido con este discurso, ni siquiera con la sugerencia de que lo que está sufriendo es consecuencia de lo que ha hecho. Yo me atrevería a decir incluso que aun cuando tienes claro que es consecuencia de algo que ha hecho mal, no siempre nos corresponde. Tiene que estar muy claro que Dios nos envíe a trabajar correctamente y concretamente con esta persona para restaurar cosas y corregir errores de conducta. Pero si no, lo que te toca es ponerte al lado del sufriente y llevarlo a un encuentro con Dios. ¿Sabes tú lo que produce en Job un encuentro con Dios? Tú y yo no somos llamados a responder preguntas ni a darle a la gente 1000 respuestas, sino a llevarles a aquel que las tiene todas. Por lo tanto, Dios se pone siempre del lado del sufriente. ¿Qué hacemos tú y yo poniéndonos en contra del sufriente defendiendo a Dios? No nos corresponde. No nos queda. Dios se defiende solo. Dios es como los leones. No hay que defenderlos. Solo se les abre la jaula y ya se defienden. Solitos. Llevar al sufriente a Dios. Y esa es la pregunta. ¿Seremos este tipo de gente? ¿Seremos ese tipo de puente para las personas? Que en medio de su sufrimiento sepamos llegar, ponernos a su lado y llevarles a un punto en el que suelten todo lo que traen dentro. No que pongan barreras y cerrojos y no hablen, no, que suelten, que se lo suelten y llevarlo a Dios y de alguna manera dar un paso atrás y dejar que trate Dios con la persona. Que mi contribución sea lograr que esa persona se aferre a Dios, porque en ese encuentro sucederá un milagro. Por lo tanto, Dios se pone del lado del sufriente. Esto es algo que tenemos que tener muy claro. Si eres cristiano, tenlo claro. Estamos hablando de evangelismo y vamos a hablarlo. Hemos dicho que queremos ser testigos todo el año pasado. Este año estamos diciendo que no estamos solos, pero no estamos solos. Tiene que ver no solo con un lema para nosotros y para nuestro sufrimiento, sino también en nuestro evangelismo. No estamos solos. Y la persona que sufre tampoco está sola. Este es un mensaje no solo para nosotros, para ellos también. Para aquel que no conoce a Jesús es un mensaje para ti, no estás solo. De hecho, esto me lleva a la última afirmación, que es exactamente el título de este mensaje. Todos somos Job. Todos somos Job. Conocí a una muchacha que se llamaba Jobita. Así que somos Jobes y Jobitas. Todos somos Job, en una u otra medida. Yo sé que no todos igual. Yo sé que no todos igual. Todos en una medida, unos en una medida, otros en otra, pero para cada uno su problema es un mundo, para cada uno su situación es grandísima. Para el que le han robado el coche parece que se le acaba el mundo, para el que acaba de enterrar un hijo, te digo que la dimensión es otra. Pero cada uno tiene su mundo limitado y así lo vive. Y en ese punto, estés donde estés, todos somos Job.
Y en ese sentido el mensaje es que las situaciones como las de Job existen. Y no es cuestión, en principio, de hablar de la ley de la siembra y de la siega. Es cuestión de venir a Dios con tu vida. Es ahora mismo indiferente si llevas mucho tiempo viniendo a la iglesia, si eres cristiano de cuna, o si en algún momento de tu vida conociste a Dios, o si todavía no le conoces. Todos somos Job. Y todos estamos en una situación en la que lo que necesitamos es un verdadero encuentro. Eso es exactamente lo que nos transforma. Todos hemos perdido algo. Todos hemos sufrido alguna pérdida en una o en otra medida. Y me atrevo a decir que todos aquí, en alguno o en otro punto, y aquí es donde se pone personal, todos somos Job, todos y todas. Estoy convencido de que todos aquí, en algún punto, te sientes en desventaja con el resto. Y sientes que los demás tienen más que tú, en algún área. Hay cosas en las que a lo mejor no vas mal, pero hay otras en las que dices, esto de verdad para mí es una cruz. Todos tenemos una cruz. Y todos somos, en una u otra medida, Job. Y puede que sea en cuestiones relacionales. Puede que sea en cuestiones económicas. Puede que sea en algo que tenga que ver con la salud. Puede ser que sea algo emocional. Puede que sea tu autoestima. A lo mejor no eres tan agraciada como te gustaría. O agraciado. A lo mejor estás solo o sola, o te sientes solo o sola. A lo mejor te han abandonado o te han decepcionado. A lo mejor es una cuestión de trabajo. A lo mejor es una cuestión de esas que te parece que todo te sale mal. Menos mal que no has puesto un circo, porque si lo pones, te crecen los enanos. Pero todo. Hay gente así. Todos, en un punto, somos Job. Por eso el mensaje es para todos. Por eso el libro es para todos. Por eso la enseñanza es para todos. Y lo que te quiero decir y lo que te muestra es que si Job no estuvo solo, tú no estás solo, nunca. Estés donde estés, puedes pensar, puedes visualizar aquello que te preocupa, aquello que para ti es un gigante, aquello que es una pared empinada, que tienes que escalarla todos los días. Os lo prometo que cada día tengo que escalar una pared empinada en mi vida. Y la tengo que escalar yo. Y he aprendido que no estoy solo. He aprendido que algunas veces logro superarlo, a veces no logro superarlo, pero nunca me descalabro y nunca estoy solo. Si no me descalabro es porque nunca estoy solo, porque Él está conmigo en todo momento. Y esto lo hemos visto en clave evangelística para otros, pero lo vemos para nosotros también. Dios no te deja solo jamás. Dios no es como esta sociedad sí. ¿En quién confías tú? ¿A quién le traes tus cosas? Dios no es como ese marido que mientras seas bonita y tengas 25 años, todo va bien. Cuando tienes 50 te deja por 2 de 25 otra vez. Dios no es así. Dios no es como esa mujer que te abandona cuando ya no satisfaces sus necesidades. ¡Hala! Ahí te quedas. Dios no es así. Nosotros somos así. Esta sociedad es así. ¿Sabes que en Ucrania se está muriendo la gente todavía? ¿Sabes que en esta semana han muerto muchísimas personas en Ucrania y se han quedado sin hogar? Sin embargo, en esta semana la noticia más sonada ha sido la bofetada de Will Smith. Y así, porque cambiaremos por lo que sea más llamativo y nos llevan con orejeras. Y ahora será las reacciones de los famosos a la bofetada y la gente se sigue muriendo. Dios no es así. Está contigo todo el tiempo. Aun cuando se van los amigos, cuando se va la mujer, cuando se van los hijos, cuando falta todo, cuando vives una pérdida grande, y te invito a tomarlo muy personal. Tómatelo a pecho, tómatelo personal para ti y te invito a hacerlo desde donde estés. Que te pongas en ese punto de encuentro donde te sale al encuentro el Rey de Reyes y en lugar de responder a todas tus preguntas te dice, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas tú? ¿Has visto esto? ¿Has visto esto otro? Porque te digo, ese encuentro, esto es lo que le sucede a Job, que este Job, abandonado por los amigos,
abandonado supuestamente por Dios. Este Job que no cede ni un milímetro ante ninguno de sus amigos y que sigue reivindicando que Él es bueno. Desde la soledad de que cuando todos se han ido, después de este discurso impresionante de Dios, que a lo mejor a todos así desde fuera nos decepciona un poco lo que dice Dios, habla del mar y de no sé qué, a Job le deja quieto y le lleva a un punto de reconocimiento impresionante que me gustaría que lo pudiéramos leer y no nos pongamos de pie, pero lo vas a ver aquí reflejado en la pantalla, lo que Job dijo, y me gustaría que lo dijéramos. Si lo puedes leer conmigo, lo que Job responde. ¿Podemos decirlo juntos? 1, 2, 3, léelo, aunque flojito para ti, pero léelo en voz alta, escúchate diciéndolo. Yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Paréntesis, ¿sabéis quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Job. Tú y yo oscurecemos, manchamos el consejo sin entendimiento. Sigo. Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Léelo. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, estas palabras, hasta el día de hoy no puedo oírlas sin que se me pongan los pelos de punta. Este Job, que tanto ha hablado, que tanto ha levantado la voz, que tanto se ha quejado, que tanto ha escuchado, que está tan orgullosamente cargado de razones rectas, que no les da un centímetro a sus amigos que le acusan, que tiene razón, que pelea como un gato panza arriba. Después de que Dios interviene, se retracta, se arrepiente, da un paso atrás. Y este poema nos deja la grandísima esperanza de que Dios trata contigo, de que Dios trata conmigo, de que todos somos en un punto así, como Él, y todos estamos en el punto de mira de Él. Y si tú clamas a Dios, Él acudirá a tu encuentro. Él te dará respuesta, que probablemente no sea la que tú esperabas, que probablemente no es la que te apetece. ¿Has visto esa gente que tiene un problema y se lo cuenta a uno y a otro y al otro y al otro y al otro hasta que encuentra a alguien que le diga lo que quiere oír para sentirse justificado, para hacer lo que quiere hacer, que sabe que está mal porque se lo han dicho 10 antes? Cada vez tengo menos tiempo para eso, pero te digo, Dios no tiene tiempo para eso. Dios tiene tiempo para escucharte clamar a Él. Si vienes a Él de verdad, de corazón, y Él conoce y ve tu corazón, acuérdate que estás desnudo, desnuda delante de Él, que no puedes esconderte. Y que acudirá a ti cuando clames y en el momento preciso te responderá desde un torbellino, desde un silbo, desde un enchufe, no lo sé, desde su palabra o a través de una persona, pero te responderá. Y es un momento de encuentro en el que no te responde a todos tus interrogantes porque sigues sin saberlo todo, pero sabes que Él sabe, que Él ha pagado por ti, que Él lo puede todo, y te retractas y te arrepientes. Eso no se puede explicar, eso hay que vivirlo. Eso necesitamos vivirlo. Y eso se vive cuando conocemos a Jesús, cuando nos encontramos con Él. Por eso lo que todos necesitamos en nuestra vida no son respuestas. Quiero respuestas. Lo que necesitas no son respuestas, lo que necesitas es encontrarte con el Creador. Cara a cara, encuentro personal con Él. De eso se trata, de eso se trata. Y ahora volvemos nuestra mirada hacia la cruz. Porque todas las respuestas a todas las preguntas están ahí. Pero no responde a lo que estás preguntando, es que no estás haciendo la pregunta correcta. Mira la cruz. Y cuando tomamos la Santa Cena es lo que vamos a hacer. Encontrarnos con Él una vez más. Vamos, pido a los... Sí, gracias por
los músicos por estar pendientes. Vamos a cantar, vamos a adorarle. Este es un tiempo de meditación y un tiempo de estar delante del Señor y de tomar el pan y de tomar el vino. Te invito a tomar estas enseñanzas. Cerramos aquí el libro de Job y iremos a otras cosas a lo largo del año. Pero el tema sigue siendo el mismo. Ni tú ni yo estamos solos. Y te presento a alguien que se quedó solo, precisamente para que ninguno de nosotros tuviéramos que estarlo. Alguien a quien todos le abandonaron, huyeron. Él sufrió la soledad para que tú no la tengas que sufrir. Él pagó por las culpas para que no tengamos nosotros que pagar por ellas. Vamos a orar y regálale este tiempo al Señor. Hazlo personal con Él. Amén. Señor, gracias. Gracias porque este es un momento en el que somos conscientes de que te estamos recordando a ti, Señor. Hablamos de gente como Job, hablamos de pasajes bíblicos y de historias que nos enseñan. Pero llegado este momento, Señor, tú eres el centro de todo siempre y tú eres el que nos has dado vida. Gracias por tu sacrificio en la cruz.